Mi nombre es Víctor Alfonso Jaimes Torres con código 1094-241-743. Pertenezco al grupo número 29 del curso de Señales y Sistemas. Con mis compañeros Cristian Alejandro Pacheco, Haider Alejandro Rincón, John Alexander Calderón y Luis Miguel Sánchez, vamos a desarrollar las unidades 1, 2 y 3 posttarea de evaluación final. Introducción. El estudio de señales y sistemas en las unidades 1, 2 y 3 posttarea de evaluación final es de gran importancia, ya que se ven las siguientes temáticas como son operaciones básicas de señales, sistemas LTI, convulsión, análisis de Fourier, propiedades de la transformada de Laplace, plano S, polos y ceros y función de transferencia, que explica la naturaleza y diferencia de las señales continuas y discretas, empleando análisis matemático y herramientas computacionales para su modelamiento y establece el comportamiento de las señales en el dominio de la frecuencia mediante el análisis de las series y transformadas de Fourier, analizando señales continuas a través de la transformada de Laplace y funciones de transferencia. Objetivos. Realizar una lectura de la unidad 1, 2 y 3 del libro guía que es Ambatar. Realizar un ejercicio sobre la guía de actividades. Identificar la metodología del curso para lograr un excelente desarrollo. Actividades a desarrollar. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la A va a ser el número de grupo y B el número de código. Ejercicio 1. Filtro analógico. Un filtro analógico se encuentra representado por la siguiente función de transferencia. H de S va a ser igual a 100 por A por S cuadrado sobre S cuadrado más 282.8 por S más 40.000. Determine. A. Encuentre los valores de la frecuencia natural del sistema de omega sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento que va a ser phi. La ganancia máxima del filtro en decibeles. Determine las frecuencias en las cuales se representa la ganancia del sistema. D. El ancho de banda. E. La respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo h de t. F. La respuesta en el estado estable para una entrada x1 de t va a ser igual a 2 coseno por 0.01 t más a. G. La respuesta en estado estable para una entrada x2 de t va a ser igual a 2 coseno de 200t más a. La respuesta en un estado estable para una entrada x de 3 de t va a ser igual a 2 coseno de 1000t. Y utilice el software para verificar sus resultados, que en este caso lo vamos a hacer con MATLAB. Solución. Encuentre los valores de la frecuencia natural del sistema omega sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento que va a ser phi. Tenemos h de s va a ser igual a 100 por a por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000, donde a va a ser igual a 9. Entonces lo que hacemos es reemplazar a por 9 y obtenemos la siguiente función: 100 por 9 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. Entonces va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. Teniendo en cuenta que un filtro en segundo orden está representado por h de s, que va a ser igual a k por s cuadrado sobre s cuadrado más omega sub 0 sobre q, que va a ser la calidad de s, más omega al cuadrado sub 0, que va a ser la ecuación 1. Con el coeficiente de amortiguamiento queda así: k por s cuadrado sobre s cuadrado más 2 phi por omega por s más omega al cuadrado sub 0. Hallo la frecuencia natural. Entonces omega al cuadrado va a ser igual a 40.000. Entonces, despejando esto, me queda una raíz de 40.000 y me va a dar 200 radianes sobre segundo, que va a ser la frecuencia natural. El coeficiente de amortiguamiento, que va a ser phi. Entonces tenemos la siguiente ecuación, donde 2 por phi va a ser igual a 1 sobre q. Q va a ser la calidad. Entonces tenemos phi va a ser igual a 1 sobre 2
Q, eso va a dar 1 sobre 2 por 1 raíz de 2. Y phi va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de 2, que va a ser igual a raíz de 2 sobre 2, y va a ser igual a 2 sobre 2 raíz de 2. Entonces, cancelando esta parte los dos, me va a quedar que el coeficiente de amortiguamiento va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, que eso va a ser 0.707. Tomando la ecuación de la calidad, que es la que había reemplazado anteriormente, que era de Q, entonces tengo que omega sub 0 sobre Q por S va a ser igual a 282.8 de S, en donde Q va a ser igual a omega sub 0 sobre 282.8 de S, cancelan las S, entonces me va a quedar 200 sobre 282.8, y Q va a ser igual a 0.707, que eso equivale en fraccionario a 1 sobre raíz de 2, que es la calidad del filtro, que es lo que había reemplazado en la ecuación anterior. Entonces, reemplazando en la ecuación que teníamos al principio, nos va a quedar que h de s va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 200 sobre 1 raíz de 2 más 200 al cuadrado. Entonces lo que hice en esta parte fue reemplazar los valores de Q reemplazar los valores de omega de Q en esta ecuación. Entonces la ganancia máxima del filtro en decibeles G va a ser igual a 900. Entonces 200 por logaritmo en base 10 de 900 va a ser igual a 59.08 decibeles. Entonces, determinando esa parte en MATLAB, entonces tenemos 20 por logaritmo en base 10 de 900 va a ser igual a 59.08, que es lo que tenemos en esta parte. Determine la frecuencia en el cual se presenta la ganancia del sistema. El tipo del filtro es un pasaaltas. Tenemos que la frecuencia de 3 decibeles por debajo de la ganancia máxima. Entonces se halla la frecuencia de corte, donde omega va a ser igual a 2pi por f. Entonces f, que va a ser la frecuencia, va a ser igual a 200 sobre 2pi. Entonces tenemos que f va a ser igual a 100 sobre pi, haciendo esta operación. Y f va a ser igual a 31.83 Hz. El ancho de banda, se ve que la frecuencia de corte va hasta infinito. En este caso el ancho de banda va desde 31.83 Hz hasta 200 radianes sobre segundo, hasta infinito. La respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo HT, utilizando entonces la transformada de Laplace para fracciones parciales, tenemos nuestra función de transferencia. H de S va a ser igual a 900 por S cuadrado sobre S cuadrado más 282.8 de S más 40.000. Entonces lo que hacemos acá es sacar las raíces de esta función cuadrática, pero nos da raíces complejas. Entonces nos da dos soluciones. La solución 1 va a ser igual a menos
141.44 más 141.4 por j, y la solución 2 va a ser igual a menos 141.44 menos 141.4 j. Entonces, h de s va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. Esto nos va a dar, al reemplazarlo esto en Laplace, que es para determinar por números complejos, entonces me va a quedar que a más j de b va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 141.44 menos 141.44 de j. Al reemplazar s en esta función, obtenemos que a más j de b va a ser igual a menos 1.2728 por 10 a la 5 más 36j. Lo que hacemos con la segunda parte entonces es a menos j de b, que va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s más 141.44 más 141.44j. Reemplazamos esta parte y obtenemos que a menos j de b va a ser igual a menos 1.2728 por 10 a la 5 menos 36j. Entonces después lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación principal, en esta función, y obtenemos que 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8s más 40.000 va a ser igual a lo que nos dio en este valor, que a más j de b, que va a ser menos 1.2728 por 10 a la 5 más 36j sobre s más 141.44 más j 141.4 más esta parte menos 1.2728 por 10 a la 5 menos 36j sobre s más 141.44 menos j 141.4. Entonces después lo que hacemos es aplicar la transformada inversa a Laplace y obtenemos que h de s va a ser igual a 2 por exponente menos 1 menos 141.44 por t por menos 1.2728 por 10 a la 5 coseno de 141.4 de t menos 36 seno de 141.4 por u de t. Aquí me faltó colocar seno. La respuesta en estado estable para una entrada x de 1 de t va a ser igual a 2 coseno por 0.01 de t más a. Entonces donde tenemos que y de s va a ser igual a h de s. La respuesta en estado estable para una entrada x de 1 de t va a ser igual a 2 coseno de 0.01 de t más a. Entonces acá lo que hacemos es reemplazar la a por 9, teniendo en cuenta que nuestra función de transferencia h de s va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. Entonces podemos decir que h de t va a ser igual a phi de t, que esto lo encontramos en las tablas del libro de Ambatar, donde decimos que la respuesta del impulso en el tiempo va a ser igual en h de s va a ser igual a 1. Entonces lo que tenemos es que h de t va a ser igual a la transformada de phi de t, que va a ser igual a 1. Entonces podemos decir que h de s va a ser igual
a y de s, en donde tenemos nuestra función de transferencia que va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. La transformada inversa entonces va a ser igual a y de s, va a ser igual a h de s, va a ser igual a la transformada inversa de 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000. Entonces esta va a ser nuestra transformada inversa en el estado estable. Entonces debemos sacar acá la transformada inversa. La respuesta en estado estable para x de 1 va a ser igual a 2 coseno de 0.01 de t más a, que es la que nos pide el ejercicio. Entonces donde a va a ser igual a 9 y x de 1 de t va a ser igual a 2 coseno por 0.01 de t más 9 grados. X de t va a ser igual, según la ecuación, a coseno de omega de t más phi, donde a va a ser igual a 2, que es esta parte, y omega va a ser igual a 0.01 radianes sobre segundo, donde tenemos que phi va a ser igual a 9 grados. Entonces, para expresarlo en radianes, entonces lo que hago es multiplicar 9 por pi sobre 180 y obtengo que pi sobre 20 va a ser igual a 0.157 radianes. X de t va a ser igual a 2 coseno de 0.01 de t más 0.157. Entonces donde tengo una entrada y una salida, entonces por lo cual voy a decir que y1 de omega va a ser igual a h de omega por x1 de omega, donde omega va a ser igual a 0.01 radian sobre segundo. H de s va a ser igual a 900 por s cuadrado sobre s cuadrado más 282.8 de s más 40.000, donde tenemos que s va a ser igual a jw. Entonces hw o omega va a ser igual a 900 por jw al cuadrado sobre jw al cuadrado más 282.8 de jw más 40.000, que es lo que hice fue reemplazar s por jw. hw entonces va a ser a 900 por j cuadrado por w al cuadrado por sobre jw al cuadrado más 282.8 de jw más 40.000, en donde digo que j al cuadrado va a ser igual a menos 1. H omega va a ser igual a menos 900 de omega al cuadrado sobre menos omega al cuadrado más 282.8 de jw más 40.000. Entonces nos da que eso va a ser igual a 900 de omega al cuadrado sobre 40.000 menos omega al cuadrado más 282.8 de jw. Entonces acá en esta parte digo que omega va a ser igual a 0.01 radian sobre segundo. Después lo que hallo es la frecuencia para 0.01 radian sobre segundo. Entonces lo que hago es reemplazar AW por 0.01 y obtengo que menos 900 por 0.01 al cuadrado sobre 40.000 menos 0.01 al cuadrado más 282.8 por j por 0.01.
Entonces al realizar esta operación me va a quedar que eso va a ser igual a menos 0.09 sobre 40.000, y al multiplicar esto al cuadrado me va a dar menos 0.0001 más la multiplicación de esta parte, que va a ser igual a 2.828 por J. Entonces al restar esta parte, 40.000, entonces muy poquito, entonces se desprecia ese valor, dejo 40.000 más 2.828 de J. Ahora se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Entonces h por 0.01 va a ser igual a menos 0.09 sobre 40.000 más 2.828 por J por 40.000 menos 2.828 por J sobre 40.000 menos 2.828 por J. Entonces al realizar esta multiplicación, 0.9 por este y menos 0.09 por este, obtengo que va a ser igual a menos 3.600 más 0.254J. Elevo al cuadrado la parte del denominador, queda 40.000 al cuadrado menos 2.828 por J al cuadrado, en donde digo que J al cuadrado va a ser igual a menos 1. Entonces al reemplazar esto en esta parte, para realizar el proceso me va a quedar que h por 0.01 va a ser igual a menos 3.600 más 0.254 de J sobre 16 por 10 a la 8 menos 799 por menos 1. Entonces me va a quedar que menos 3.600 más 0.254 por J sobre 16 por 10 a la 8 más 7.99 al realizar estas operaciones. Y me va a quedar, al realizar esta operación, porque es un número, me va a quedar 16 por 0.10 por 16 por 10 a la 8. Entonces digo que 0.01 va a ser igual a menos 3.600 sobre 16 por 10 a la 8 más 0.254 por J sobre 16 por 10 a la 8. Entonces lo que hice es partirla en fracciones parciales. Al realizar esta parte me va a quedar que va a ser igual a menos 2.25 por 10 a la menos 6 más 1.587 por 10 a la menos 10 J. Y1 por omega va a ser igual a h por omega por x1 de omega, en donde ya tenemos este valor. Entonces lo que hacemos es reemplazar h de 1 en esta función. Entonces reemplazamos lo que nos dio h de 0.1 por x de 1, pero este valor también lo tenemos. Entonces lo que hacemos es aplicar la transformada inversa de Fourier de este valor que ya lo habíamos hallado, que es menos 2.25 por 10 a la menos 6 más 1.587 por 10 a la menos 10 J por x1 de W. Se sacan las constantes de la transformada inversa de Fourier, donde tengo que y de 1 de t va a ser igual a menos 2.25 por 10 a la menos 6 más 1.587 por 10 a la menos 10, y le saco la transformada de Fourier a x1 por omega. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, en donde digo que y1 de t va a ser igual a menos 2.25 por 10 a la menos 6
más 1.587 por 10 a la menos 10 j por 2 coseno de 0.01 de t más 0.1.57. Y de 1 de t va a ser igual a 10 a la menos 6 menos 2.25 más 1.587 por 10 a la menos 4 por 2 coseno de 0.01 de t más 0.57. Entonces después lo que hago es sacar el factor común, que va a ser 10 a la menos 6, me va a quedar esta parte. Luego saco la magnitud y fase del número complejo, en donde es sacarle la raíz cuadrada y digo que va a ser igual a 2.25. Entonces el número complejo está en el segundo cuadrante. Entonces después lo que hago es sacar un ángulo para representar este cuadrante. Entonces digo que va a ser igual a pi radianes menos arcotangente de 0.001587 sobre menos 2.25 va a ser igual a pi radianes menos 0 radianes va a ser igual a 3.14 radianes. Entonces y1 de t va a ser igual a 2.25, que es la magnitud, por 2 por 10 a la menos 6 por coseno de 0.01 de t más 0.157 más pi, que va a ser la respuesta al estado estable. Entonces, en donde tenemos que 2.25 por 10 a la menos 6 y el ángulo va a ser de pi radianes. La respuesta del estado estable para la entrada x2 de t va a ser igual a 2 coseno de 200t más a. Entonces la respuesta está para el estado estable para x1 de t va a ser igual a 2 coseno de 200t más a, donde a va a ser igual a 9, reemplazándola en esta función, y ya lo habíamos hecho anteriormente, nos va a dar que x1 de t va a ser igual a 2 coseno de 200t más 0.157. Entonces tengo que hallar ahora hw para 200 radianes sobre segundo, que va a ser omega. Entonces reemplazo 200 en esta ecuación y me va a quedar que eso va a ser igual a h sobre 200, va a ser igual a menos 3.6 por 10 a la 7 sobre 5.656 por 10 a la 4j. Entonces después, para hacer esta operación, entonces lo que hago es 1 sobre j va a ser igual a 1. Entonces lo que hago es reemplazarlo para subir la j y digo que h200 va a ser igual a menos 6.36 por 5j. Entonces voy a sacar después lo que es la magnitud y digo que va a ser igual a la raíz de 0 al cuadrado más 636.5 al cuadrado, y eso me va a dar una magnitud de 636.5, donde tengo el ángulo que h de 200 va a ser igual a arcotangente de 636.5 sobre 0 va a ser igual a pi medios, que equivale a 1.57 radianes. Y2 entonces va a ser igual a 636.5 por 2 coseno sobre por 200t más 0.157 más 157. Entonces sumo estas dos partes y me va a quedar que y2 de t va a ser igual a 636.5 por 2 coseno por 200t más 1.727, que va a ser la respuesta al estado estable.
H. La respuesta en estado estable para la entrada x de 3, h de t, va a ser igual a 2 coseno de 1000t. Entonces tengo la respuesta para el estado estable de esta función. Hago el mismo proceso y digo que ahora w va a ser igual a 1000 radianes sobre segundo. Lo reemplazo en la función de transferencia y obtengo que eso va a ser igual a menos 862.64 más 254.12 J. Se sacan las constantes de la transformada inversa de Fourier, obtengo esta parte, luego lo que hago es reemplazar y me queda que la respuesta al estado estable para la función anterior va a ser igual de h de t, 1 de t va a ser igual a menos 862.64 más 254.12 J por 2 coseno de 1000t. Se saca la magnitud y fase del número complejo, en donde saco la raíz, que es por el teorema de Pitágoras, y me va a dar que va a ser igual a 899.3. Sacando el ángulo, que va a ser igual a 3.14 radianes. Luego digo que h1 de t va a ser igual a 899.3 por 2 coseno de 1000t más pi va a ser igual a esta función de transferencia para el estado estable. Entonces h por 1000 va a ser igual a 893.3, que va a ser la magnitud, y el ángulo va a ser de pi radianes para la respuesta del estado estable, que es esta función. Utilizo el software para verificar los resultados. Entonces encuentro los valores de la frecuencia natural del sistema de omega sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento phi. Entonces lo que hago ahora es, con MATLAB realizo el siguiente código, en donde realizo la función de transferencia y le doy el bode para poder graficar. Y obtengo la siguiente función, en donde me muestra la magnitud y la fase y la frecuencia en radianes sobre segundo. Si yo realizo el siguiente código con esta parte, lo que hago es colocarlo en hertz, o sea, pasarlo de radianes, pasarlos a hertz. Que va a ser esta parte, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, entonces lo que hago con los valores ya obtenidos es graficar en donde aparece 200 radianes sobre segundo. Entonces muestro la gráfica y busco acá en esta parte más o menos donde quede 200 por acá.
196, 200. Entonces, una frecuencia en radianes sobre segundo de 200 con una magnitud en decibeles de 56.1, que es lo que obtuvimos en esta gráfica, que es lo que hicimos en los pasos anteriores con el desarrollo matemático. La ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces, la ganancia máxima entonces al hacer la operación en MATLAB de 20 por logaritmo en base 10 de 900 me va a decir que es de 59.08.49, que va a ser esta parte, la ganancia máxima. La ganancia máxima de 59.08 decibeles. Entonces, al realizar esa parte en MATLAB, ya la hicimos, me va a decir que es de 56.1. Es lo que obtuvimos acá. Determine la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces, la ganancia del sistema se presenta en 31.8 Hz, que es el valor que hallamos anteriormente. Entonces, lo que hacemos para graficarlo en MATLAB, con este código, ya teniendo la frecuencia en Hz, buscamos 200, más o menos por acá, 31.8, 31.4, 32, 31.8, entonces va a ser de 56.1, que es lo que hallamos anteriormente. Entonces, para la siguiente pregunta, que es el ancho de banda, entonces el ancho de banda va desde la frecuencia de 31.8 con la magnitud de 56.1 hasta infinito. La respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo, entonces lo que hicimos es con el siguiente código,
y nos va a dar la siguiente expresión, que esa la obtuvimos sacando la parte matemática. La respuesta en el estado estable para una entrada x de 1, 2 coseno de 0.01 t más 9. Entonces la hicimos con el siguiente código. Entonces acá lo que hicimos fue limitar a 0.01 y le damos en esta parte, buscamos 0.01 y nos va a dar que es de 180 grados en la fase. La respuesta en un estado estable para la entrada x2 de t, que va a ser igual a 2 coseno de 200t más 9 grados, lo mismo que hicimos fue limitarlo a 200 más o menos ahí. Nos va a dar que la magnitud va a ser igual a 56.1. Eso fue lo que hallamos en los resultados anteriores. Comprobamos. La respuesta en un estado estable para la entrada x de 3, que es igual a 2 coseno de 1000t. Entonces lo realizamos en MATLAB con el siguiente código. Y lo mismo, lo hicimos una limitación de 100. Bueno, y nos va a dar que una magnitud de 46.8 con una frecuencia de 100, acá 100 grados más o menos por acá. Conclusiones. Se observó que mediante los cálculos matemáticos del comportamiento de un filtro analógico, su ganancia natural y su ancho de banda y su banda de respuesta. Al investigar sobre los diferentes conceptos con relación a la temática del curso, se definen los conceptos relacionados con las propiedades y transformadas de Laplace, nubes de polos y ceros y funciones de transferencia, analizando las señales continuas a través de la transformada de Laplace y funciones de transferencia. Los sistemas lineales en el tiempo continuo pueden ser representados de la siguiente manera. Normalmente en un sistema lineal se representa el espacio de estados en el dominio del tiempo y puede ser convertido en una función de transferencia en el dominio de Laplace. En el procedimiento de solución de este tipo de ecuaciones aparecieron una serie de conceptos que juegan un papel primordial en el análisis de los sistemas dinámicos, especialmente en el concepto de la función transferencia. Las referencias. Muchas gracias por la atención prestada.